En algún momento de la Edad de Bronce, las dagas, armas blancas de hoja corta con una pequeña guarnición que cubría el puño, comenzaron a volverse más largas, lo que condujo a que la forma de referirse a ellas cambiara para concebirse como espadas, un nuevo tipo de herramienta con una cuchilla prolongada, ideadas para desenvolverse en el campo de batalla, en situaciones de defensa personal o en disputas de carácter legal. Esta evolución progresiva continuó hasta el punto de que los instrumentos consiguieron igualar, o algunas veces superar, la propia estatura del portador, provocando de nueva cuenta un cambio en su concepción para convertirse en lo que posteriormente sería conocido como espadón. Tales circunstancias no hicieron sino desencadenar una serie de incógnitas en los historiadores modernos, pues en ningún momento parecía dejarse en claro cuándo una espada diseñada para ser utilizada con ambas manos dejaba de ser tal y pasaba a convertirse en un mandoble. Es esta precisa inquietud la que atenderemos a partir de ahora. Hey, ¿qué tal, belicistas? Qué gusto tenerlos aquí. Sí, como fue mi caso, su fascinación por las espadas comenzó luego de ver algunas películas de Hollywood, de haber jugado ciertos videojuegos o de haber leído una sola novela fantástica. Lo cierto es que nuestra percepción del armamento medieval muy seguramente no sea tan acertada, por lo que, muchas veces, caeremos en el error de denominar como espadón a una simple espada larga, que, pensándolo detenidamente, es una espada grande utilizada a dos manos. Así que, como sé que es un tema bastante confuso, me di a la tarea de realizar este vídeo esperando esclarecer un poquito más las cosas. Yo soy Roderick, y ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. Lo que origina a una espada larga. Cuando los cronistas y esgrimistas históricos contemporáneos aluden a la espada larga, comúnmente se refieren a una hoja con una empuñadura de aproximadamente 30 centímetros, diseñada para ser sujetada con ambas manos, cuya cuchilla alcanza los 90 centímetros de manera frecuente, provocando así un peso que circula en torno al kilogramo y medio de carga. Sin embargo, en el periodo medieval, dicho término englobaba a todas las espadas lo suficientemente ligeras como para que pudieran ser utilizadas a una sola mano, pero con empuñaduras lo bastante largas para permitir su utilización con ambas extremidades. Debido a que el tamaño de las espadas históricas no se define por medidas absolutas de longitud, sino por un complejo conjunto de relaciones geométricas, como lo son la extensión de la guarda con respecto a la empuñadura, o la longitud del mango con respecto a la hoja, las dimensiones entre un ejemplar y otro podían variar ligeramente sin comprometer sus características principales, por lo que podían aumentarse o reducirse incluso teniendo en cuenta las preferencias del comprador. Dicho lo anterior, se puede afirmar que la principal característica de una espada larga no es la longitud exacta de su hoja, ni de su empuñadura, y mucho menos de su peso, sino el hecho de que, como la enorme mayoría de las espadas, es un arma de respaldo, pensada específicamente para sobresalir en un estilo de combate en armadura, lo que forzosamente implica que era lo necesariamente corta como para poder ser desenvainada cómodamente desde un cinturón en la cadera. A pesar de su categoría de arma secundaria, la espada larga ostenta una versatilidad asombrosa, pues, con el pasar de los años, se fueron desarrollando técnicas focalizadas en utilizar todos sus componentes con fines ofensivos, incluidos la guarda y el pomo. Dicha polivalencia sin duda contribuyó a su popularidad, sobre todo entre la clase caballeresca, que podía enfrentarse a una amplia variedad de adversarios con o sin armadura, a larga distancia o a cuartos cerrados. La garantía que ofrece la espada larga es que, sea cual sea la situación, aquel que la empuñe jamás se quedará sin defensa. El arma pasaría a ser la preferida entre las casas nobles y plebeyos para el final de la Edad Media, llegando incluso a utilizarse de manera masiva tanto por unidades de infantería como de caballería en la primera mitad de la denominada Guerra de los 100 Años. Tanto así que, de hecho, se sugería a los varones de la nobleza comenzar su adiestramiento en la esgrima apenas alcanzaran las 12 añadas. Por lo demás, el apodado Príncipe Negro Eduardo de Woodstock ya era un experto en el arte a la tierna edad de 16, mientras que el rey Eduardo IV de Inglaterra recién comenzaba su entrenamiento al cumplir las 13 primaveras. Ahora que ya sentamos las bases sobre lo que es una espada larga, podemos continuar con lo que verdaderamente transforma la concepción que tenemos sobre esta herramienta. Capítulo 2. Aquello que hace a un espadón. En contraste con la espada larga, la verdadera espada a dos manos se desarrolló durante el periodo renacentista. Se trata de un artefacto cuya longitud oscila entre 1,50 m y 1,90 m, pero que, a pesar de su descomunal tamaño, no suele superar los 3,5 kg de carga.
La mayor parte de los ejemplares poseen una empuñadura cruciforme bastante amplia, a menudo acompañada por un par de anillos laterales situados al costado de los quillones. Frecuentemente ostentan un ricazo de por lo menos 15 centímetros, que permite un agarre seguro y cómodo por encima del guardamanos principal, puesto que, justo frente a este espacio, se despliegan dos aletas laterales, que sirven para interceptar las armas enemigas mucho antes de que siquiera estén cerca de las manos del esgrimista. Algunas de estas espadas exhiben una hoja fuertemente ondulada que se asemeja a la forma de las llamas, silueta que pasó a ser reconocida como flamígera. Y aunque se trata de un contorno visualmente más atractivo, lo cierto es que no mejora casi en nada su competencia en el corte o la estocada. Si bien en la mayoría de los lugares es fácil encontrar a esta herramienta con el nombre de espadón, cada nación adoptó una forma particular de denominarla. En España pasó a ser conocida como montante. En Italia se le atribuyó el mote de spadone. En Alemania se le conoce bajo el apelativo de Bidenhänder, y en otros sitios se les identifica simplemente como espadas de matanza o slaughter swords. Al tratarse de herramientas extensas y medianamente pesadas, los espadones eran empuñados por los hombres más corpulentos e imponentes, hombres que, debido a su maestría con el arma y a su arriesgada labor en batalla, recibían el doble de paga. Los Doppelsoldners, pues así se les conocería a estos reclutas, eran los primeros en entrar en contacto con los batallones enemigos de piqueros, y su tarea principal era abrir brechas en las formaciones derribando sus pertigas y arrojando las puntas de sus alabardas, para permitir la penetración de los combatientes aliados. Otras veces, aunque muy contadas, los Doppelsoldner fungían como guardias personales o como custodios de castillos y estandartes. Por desgracia, los espadones no formaron parte del armamento oficial de la época durante mucho tiempo, puesto que, en comparación con la lanza o la alabarda, su utilización no establecía una ventaja verdaderamente significativa. Esto, sumado a su elevado coste de fabricación, ayudó a que poco a poco se fuera descontinuando su uso. No obstante, volverían en algún punto del siglo XVI como arma de carácter simbólico, y, a diferencia de los ejemplares destinados para el campo de batalla, su peso muchas veces alcanzó, o incluso superó, los 5 kilogramos de carga. Habiendo hablado sobre las características de ambas armas de manera breve, es momento de indagar un poco más a profundidad sobre las diferencias en su manejo. Capítulo 3. Cuando una espada larga se vuelve un espadón. Con lo recién aprendido como base, podemos afirmar que las propiedades de cualquier espada no pueden juzgarse tan solo por su peso o tamaño, por lo que, más que fijarnos en las características físicas de cada arma por separado, para responder con precisión a esta pregunta en realidad debemos prestar atención a la manera en la que se desenvuelven. Una espada larga puede utilizarse de muchas maneras en múltiples momentos, y cada una de sus partes puede cumplir con un propósito distinto según sea la situación. La hoja, que habitualmente se usa para cortar y apuñalar, también puede servir a manera de palanca improvisada al momento de forcejear. Del mismo modo, el pomo puede utilizarse para ocasionar laceraciones contundentes o incluso como arma arrojadiza. Sí, aunque suene loco, existieron técnicas así, mientras que el guardamanos muchas veces servía como una especie de masa espontánea. Los tipos de agarre para el empleo de la herramienta variaron en la misma medida, bien pudiendo sujetarse con ambas manos en la empuñadura, que fue la manera habitual de hacerlo, con una mano en el mango y otra en la hoja, lo que permitía un mayor control de la punta de la cuchilla, o con ambas manos en la navaja, un estilo que permitió su utilización como arma de impacto. A la hora de ir a la guerra, la espada solo se desenvainaba después de que el arma principal hubiese quedado obsoleta, o bien al momento de galopar en contra de la hueste contraria, siendo en este caso manipulada con una sola mano. Por otro lado, en los pueblos y ciudades era un elemento aceptable y casi indispensable de la vestimenta civil, no tanto así con otro tipo de armas. Fue por eso que, cuando se luchaba a pie sin armadura, la espada era la protagonista en la mayor parte de los conflictos. Ahora bien, las protecciones de placa hicieron que el filo de la espada fuera parcialmente inútil, por lo que la lucha entre dos contrincantes acorazados más bien se centraba en incrustar la punta en las zonas más desprotegidas, a menudo cubiertas por unas cuantas prendas acolchadas y una capa de cota de malla. Dichas aperturas solían estar situadas en la parte trasera de los codos, la entrepierna, las axilas y los ojos, por lo que a menudo era necesario derribar al adversario para realizar el embate final. Por lo tanto,
Para facilitar un poco esta tarea, comenzó a preferirse la técnica conocida como media estocada, o half swording por su nombre en inglés, por sobre los sistemas tradicionales. Este método facilitaba un agarre firme cerca de la punta, lo que proporcionaba la precisión necesaria para atacar y defender estas pequeñas zonas. A su vez, posibilitó que los movimientos de agarre como las zancadillas, las palancas somáticas, los bloqueos de extremidades e incluso las patadas y los golpes se llevaran a cabo de manera rápida, lo que acabó por expandir el arsenal de maniobras disponibles en el combate a corta distancia. A diferencia de una espada larga, un espadón era demasiado grande como para trasladarlo en un cinturón atado a la cintura, por lo que la gente solía transportarlo colocándolo sobre su hombro como si se tratara de una alabarda más. Si bien la asombrosa longitud de esta herramienta implicaba una ventaja clara y evidente por sobre las armas más pequeñas, puesto que permitía una lucha contra varios oponentes a la vez a una mayor distancia, también significaba que no podía blandirse eficazmente en espacios reducidos, cosa que acaba por aclarar su rol como un arma pensada para ser utilizada en formaciones en campo abierto, lo que la convierte en una muy buena elección para romper las defensas creadas por los muros de escudos y las hileras de piqueros. Aquellos que empuñaban estos colosales artilugios habían sido entrenados para servir como tropas de choque perimetrales, adiestrados para atacar a los caballeros y la infantería que se acercara y romperles el paso. Si bien la hoja tampoco había sido concebida con la idea de vencer a los blindajes metálicos con poderosos tajos, permitía que las estocadas dirigidas a las zonas más vulnerables se llevaran a cabo a una mayor distancia, pareciéndose, en este aspecto, a una lanza o una pica, aunque con un peso ligeramente mayor. A pesar de este detalle, la carga no representaba una desventaja real gracias a su excepcional punto de equilibrio. Los herreros de la época estaban perfectamente conscientes de que, por lo menos en términos físicos, duplicar la masa de una espada podía cuando menos duplicar la energía liberada en cada impacto, pero la fuerza necesaria para siquiera mover un objeto de tales dimensiones sería como mínimo de 4 veces más, siendo esta la principal razón para que las hojas permanecieran con una configuración estrecha. Otras particularidades, como lo eran las salientes situadas al costado de la silueta típica del arma, los ganchos de parada, permitían la aplicación de técnicas parecidas a la media estocada, aunque no podían llevarse a cabo de la misma manera, por lo que, de nueva cuenta, tuvieron que mutar a tal grado de asemejarse más a los movimientos ejecutados con un hacha de asta que a los de una espada común y corriente. Ahora que ya conocemos cómo se comportaban cada una de estas armas, podemos llegar a una conclusión satisfactoria para la pregunta que nos trajo aquí en primer lugar. Al parecer, lo que en verdad hace diferente al espadón de la espada larga es que este ya no puede ser utilizado como una espada debido a sus dimensiones, hecho que, por sí solo, arroja una resolución aún más inesperada. Y es que, entonces, no podríamos afirmar que un espadón es una espada en realidad, sino que, más bien, y teniendo como base las técnicas con las que se utilizaba y las situaciones en las que se usaba, se trata de un arma de asta. Pero, ¿qué es un arma de asta? Pues ese será un tema que tocaremos en un próximo video. Y listo, belicistas. Espero que a partir de ahora todos podamos diferenciar una espada de un espadón. Déjenme en los comentarios su opinión con respecto al tema y al formato de este video. Ojalá lo hayan considerado interesante. Denle like y suscríbanse si les gusta este tipo de contenido. Aún quedan muchas tramas por descubrir. Gracias por llegar hasta este punto. Que tengan un excelente resto de día.